Hola, hoy vamos a hablar de una planta poco conocida, pero con muchas propiedades y muchos beneficios. Por eso voy a sacar un vídeo para que lo conozcáis. Es la castela o chaparro amargo. El nombre científico es la Castela texana. También tiene otras especies, como digo, tiene unas 40 especies. Vamos a ver varias especies, las principales, y os voy a enseñar fotos, o sea que no hay problema para identificarlas. También la castela tortuosa o chaparro amargoso, también lo podéis encontrar con todos estos nombres, y ahora diremos más nombres. Tiene muchas propiedades, es antiparasitario, es antibacteriano, incluso en infecciones por salmonela, en problemas de piel como psoriasis, problemas intestinales como diarrea, disentería, incluso descongestionante hepático, por ejemplo también en acné, muy útil porque libera bilis y elimina problemas de vesícula, es diurético, tiene propiedades antitumorales, uso en malaria, uso en enfermedad de Chagas, también potente antioxidante, y empieza a haber estudios como tratamiento de diabetes y hipertensión también. Y también se ha dicho que tiene propiedades afrodisíacas. No está esto totalmente demostrado. Soy Ángel Elipe, tu salud me importa, y empezamos. Bien, esta planta se le llama castela, que es el género castela, que tiene unas 40 especies que pertenecen a la familia Sigmarobaceae. Es un nombre raro, es el nombre científico de la familia a la que pertenece este género. Ya os digo que hay unas 40 especies. Os voy a decir las principales y os voy a ir enseñando fotos de las principales plantas. ¿Ok? Castela texana y la castela tortuosa son las dos principales. También la castela salubris, también la castela erecta, también la castela britoni, la castela emori y la castela coccinea. Pero vamos, las principales ya os digo que son la castela texana y la castela tortuosa. La tortuosa se le llama chaparro amargo o chaparro amargoso. Pero bueno, con el nombre de chaparro amargo o amargoso se conocen a todas estas especies, porque tienen propiedades similares. ¿Ok? Bien, son arbustos leñosos y espinosos, tienen muchas espinas, un color grisáceo y tienen una altura de unos 2 metros. Y las hojas son angostas en las espinas. Las hojas tienen una longitud de unos 8 o 9 centímetros y 2 centímetros de ancho. No os preocupéis porque os lo enseño en fotos. Los frutos son rojos, pequeños y circulares. ¿Ok? Estas plantas son originarias de Norteamérica y también de México. Estas plantas son originarias de Norteamérica y también de México. Bien, otros nombres populares con los que se conoce a este grupo de plantas. Ya hemos dicho, chaparro amargo o amargoso, palo amargo también, hierba del perro, chaparro prieto, bisbirinda, cuasia y también como corona de Cristo. Todos estos nombres son nombres populares con los que se conocen, ya os digo, todas estas especies de plantas que tienen propiedades similares y pertenecen a este género. Género castela, pero que se conoce como chaparro amargo o chaparro amargoso a todas estas especies con propiedades similares. ¿Ok? Bien, ¿qué partes se utilizan de la planta? Se utilizan las ramas, las hojas y las raíces. Las ramas, cortadas en trozos, tienen muchas propiedades, tienen muchos principios activos concentrados y se utilizan mucho, también las hojas. Ahora vamos a ver qué principios activos tienen estas plantas. Bien, tienen unos principios activos, los más concentrados, triterpénicos, que se llaman cuasinoides, y están aislados del extracto metanólico de la raíz y también de las ramas. Evidentemente también están en las hojas, pero están muy concentrados en raíz y ramas. Bien,
Estos principios activos son antiparasitarios, concretamente para infecciones por amebas. También son antibacterianos, son antitumorales, también son insecticidas, también para infecciones por gusanos, nematodos, por ejemplo, Enterobius vermicularis, que es las famosas lombrices intestinales. Antiviral, antioxidante, antiinflamatorio, tiene propiedades también para bajar la glucosa en sangre, también baja la presión arterial. Empieza a haber estudios sobre esto. Bien, estos cuasinoides, estos principios activos, tienen la estructura de una molécula que se llama cuasina, que es tremendamente amarga. Por eso la planta, las infusiones, son muy amargas. También tiene otras sustancias como taninos, flavonoides y ácidos fenilcarboxílicos, como por ejemplo rutina, ácido clorogénico, son principios activos importantes. Bien, vamos a ver las dosis y las formas que la podemos encontrar en el mercado, ¿vale? La podemos encontrar como infusión, infusión acuosa, como tintura, como extracto alcohólico, la podemos encontrar en polvo, la podemos encontrar en cápsulas y también en emplastos, porque se utilizan también para afecciones en la piel. Cataplasmas, también en jarabes, hay muchas formas de usarlos. Se utiliza principalmente como té de chaparro amargo, una infusión en agua o una decocción. Se utiliza también en tintura y en extracto alcohólico, en gotas y en cápsulas. Por ejemplo, empezamos con una decocción, con un té, ¿vale? Lo que vamos a hacer es echar 3 cucharadas de las ramas en trozos, 3 cucharadas en 1 litro de agua y hacemos una decocción. Bien, cuando esté hecha, añadimos agua hasta completar los 2 litros y de este preparado nos tomamos 1 taza al día. Este es el uso normal. En ciertas patologías, en ciertos casos, se aumenta las dosis, ¿ok? Hemos dicho que 3 cucharadas de ramas en 1 litro de agua. Viene a ser más o menos, son 3-4 cucharadas, viene a ser máximo 50 gramos, para que os hagáis una idea. Bien, esta decocción no solo es para tomarla, sino también se puede aplicar en la piel para determinado tipo de afecciones, por ejemplo, para acné. Por ejemplo, extracto alcohólico. Se utiliza una dosis única de 30 gotas. Normalmente funciona. Hay ciertos casos que se utiliza la tintura y se utilizan tratamientos más prolongados. Depende de qué tipo de parásito estemos hablando. En cápsulas. Normalmente lo vais a encontrar en cápsulas de unos 400 miligramos. Se toman 2 cápsulas de 400 miligramos 3 veces al día. Y se toma antes de las comidas, que no haya nada en el estómago. ¿Ok? En tintura, normalmente se utilizan unas 20 gotas 3 veces al día. ¿Ok? En polvo también lo vais a encontrar, echáis una cucharadita por taza. ¿Vale? Tratamientos en cápsulas y el té, máximo 8 semanas, y luego se hacen descansos de 15 días. Pero repito que depende un poco de lo que queramos tratar. En determinado tipo de casos, 8 semanas. Pero normalmente se hacen tratamientos de unos 20 días, si estamos hablando de una afección intestinal, como una diarrea, o algo incluso más leve. No se pasa de los 20 días. ¿Ok? En hojas también, las hojas también se utilizan. No están tan concentradas en principios activos. Se utilizan 3 cucharadas de hojas en 1 litro de agua y se hace una decocción. Y se toma unas 3 tazas al día. Se pueden tomar. ¿Vale? También hemos dicho que cataplasmas, por ejemplo, para psoriasis, para eczemas, para acné se puede utilizar, pero se utiliza como tónico el té de chaparro. Bien, empezamos con los beneficios.
Y empezamos como antiparasitario, no solo para determinado tipo de gusanos como Enterobius vermicularis, que es las lombrices intestinales comunes, que es muy efectivo, sino también en amebiasis, en infecciones por ameba. Concretamente la especie es Entamoeba histolítica. Para este tipo de infecciones por parásitos y protozoos, la amebiasis es un protozoo y Enterobius vermicularis es un gusano, ¿no? Se utilizaba tradicionalmente en México y en China y se utilizaba como té de chaparro amargo, pero también se utiliza ahora en cápsulas. En cápsulas siempre estará más concentrado. Bien, por ejemplo, ¿qué ocurre en la amebiasis, Entamoeba histolítica? Este protozoo lo que hace es formar una serie de quistes y se protege frente a determinado tipo de tratamientos. Alterna la forma normal y la forma en quiste. Hay determinado tipo de tratamientos que no pueden tratar los quistes. Pues bien, el chaparro amargo destruye tanto los quistes como la forma no enquistada. Así que es un tratamiento muy efectivo. Se utiliza el té y las cápsulas y el tratamiento es 9 días, luego se descansan 7 y luego se vuelve a retomar el tratamiento. También se puede tomar como preventivo para determinado tipo de parásitos y se utiliza durante 20 días cada 6 meses. Bien, segundo beneficio, antimalárico. La malaria la produce un protozoo que se llama Plasmodium falciparum. ¿Ok? Bien, es muy difícil de tratar y es muy resistente a fármacos como por ejemplo la cloroquina. Pues en estos casos se ha visto, hay estudios que dicen que los principios activos del chaparro amargo, los quasinoides, se ha visto en estudios in vitro que tienen propiedades antimaláricas importantes. Concretamente en la familia Cimarobaceae, a la que pertenece el chaparro, todas las plantas de esta familia tienen estos principios activos que son antimaláricos. Bien, tercer beneficio, antichagático. Quiero decir, útil en la enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas está producida por un parásito llamado Trypanosoma cruzi. Hay estudios que demuestran esta propiedad importante como tratamiento en la enfermedad de Chagas. Estamos hablando de una respuesta del 33%. Esto quiere decir que es un buen complemento para este tipo de enfermedad. Bien, como insecticida, principios activos, los quasinoides. Inhibe el crecimiento de ciertos parásitos y concretamente está demostrado en estudios de las polillas. Y como digo, son los quasinoides los principios activos que actúan como insecticida. Concretamente se ha aislado un quasinoide que le han llamado chaparra marín. Es un quasinoide que es un potente insecticida. Bien, quinto beneficio, antitumoral. Principios activos, los quasinoides. Son citotóxicos frente a células cancerígenas. Y concretamente hay estudios en la leucemia linfocítica. Hay estudios in vitro y empieza a haber varios estudios importantes para el tratamiento de esta enfermedad con todas estas especies de chaparro. Ya os digo, como chaparro amargo se le conoce a todas estas especies de las que hemos hablado y hemos visto. ¿Okay? Bien, sexto beneficio, antioxidante. Principios activos, taninos, flavonoides y ácidos fenilcarboxílicos, como la rutina y el ácido clorogénico. Lo que hace es inhibir los radicales libres, que son muy perjudiciales incluso para la formación de tumores. Hay estudios en animales que demuestran que protege frente a células precancerígenas hepáticas. Bien, también como antimutagénico, me explico. El extracto acuoso de estas plantas
se utiliza como antimutagénico. Hay determinado tipo de medicamentos que producen radicales libres y estos radicales libres producen mutaciones. Bien, pues estas plantas lo que hacen es impedir estas mutaciones. Por ejemplo, os pongo un ejemplo, una quinolona, que es un antibiótico, el norfloxacino, que se utiliza para infecciones urinarias. Y no solo el extracto acuoso, una infusión del chaparro amargo, sino que el extracto alcohólico de chaparro también tiene estas propiedades. De hecho, está publicado en el Boletín de Plantas Medicinales de la Universidad de Santiago de Chile. Y ya os digo, los principios activos son taninos, flavonoides y ácidos fenilcarboxílicos como rutina y ácido clorogénico. ¿Ok? Bien, afecciones en la piel, sobre todo infecciones en la piel. Se utiliza de forma tópica, se utilizan tinturas, se utilizan cataplasmas y se utilizan el extracto acuoso, lo que hacemos en la infusión o en la decocción. Por ejemplo, tintura en gotas se utiliza para el acné, en cataplasmas para eczemas y para psoriasis, por ejemplo. Incluso cierto tipo de golpes, magulladuras externas también se pueden utilizar cataplasmas, tinturas y extracto acuoso. Bien, siguiente beneficio, infecciones intestinales y problemas intestinales, por ejemplo en diarrea. Es un buen antidiarreico. Se utiliza una taza de té de chaparro 3 veces al día, media hora antes de cada comida. ¿Ok? También en colitis, disentería, gastroenteritis de origen vírico, también útil en dispepsia y también para abrir el apetito. Siguiente beneficio, tónico hepático. Es un buen tónico hepático, lo que hace es aumentar la secreción de bilis, disminuye los problemas de vesícula biliar y se utiliza en las infusiones de la corteza del chaparro. 10º beneficio, antibacteriano, pero concretamente en caries dental y en gingivitis. Estamos hablando de la especie Castela texana. Hay estudios sobre esto. Concretamente están publicados en la Revista Iberoamericana de las Ciencias de la Salud. Se trata con el extracto acuoso y lo que se ha visto es que inhibe las bacterias que provocan estas patologías de caries y gingivitis. Y ya sabemos que todas estas bacterias y esta gingivitis puede provocar la periodontitis, que es bastante grave porque termina cayéndose esas piezas dentales. Así que es un buen tratamiento para este tipo de infecciones. Bien, 11º beneficio. Aquí vamos a hablar de ciertos beneficios. Unos empieza a haber estudios y otros no están demostrados todavía. Por ejemplo, como antidiabético sí que empieza a haber estudios, sí que está demostrado el efecto antidiabético del chaparro amargo o de todas estas especies que corresponden al chaparro amargo. También empieza a haber estudios como antihipertensivo para bajar la presión arterial. Y se habla de efectos afrodisíacos. Todavía no hay estudios que demuestren esto, pero el uso tradicional del chaparro amargo dice que tiene efectos afrodisíacos. Habrá estudios y cuando haya estudios y ya empiece a demostrarse algo, no os preocupéis que yo os lo contaré. ¿Ok? Bien, efectos secundarios y contraindicaciones. Por supuesto que los hay. No en embarazo ni en lactancia. Tampoco si hay algún tipo de enfermedad renal y hepática. No conviene porque puede sufrir el riñón y el hígado. Solo si hay algún tipo de patología, me refiero a eso. ¿Vale? Normalmente los tratamientos no deben aumentar de 20 días. Y a partir de estos 20 días se hacen descansos. Es verdad que en determinado tipo de casos se alargan un poquito los tratamientos, pero controlado por un médico. Bien, con determinadas medicaciones para tratamiento de parásitos, como por ejemplo la amebiasis, pues con ciertos medicamentos con los que se trata la amebiasis puede interaccionar, o sea que no conviene combinarlos, o al menos
consultar con el médico, que sabrá cómo combinarlo. Si tenéis algún problema me lo consultáis y yo os lo explico, ¿ok? ¿Por qué no se deben alargar los tratamientos? Porque se ha visto en algún estudio que puede disminuir la producción de glóbulos rojos. Por eso hay que hacer tratamientos cortos. ¿Tiene alguna interacción con fármacos? Como ya hemos dicho, en los tratamientos para este parásito, para este protozoo que son las amebas. Así que si estamos con tratamientos para amebiasis, hay que consultar al médico antes de tomar esto. Hay que tener cuidado con los antidiabéticos, porque puede bajar un poco más de lo normal la glucosa en sangre, y hay que tener cuidado con los antihipertensivos, para que no baje demasiado la tensión. Ojo, no digo que no se pueda tomar, se puede tomar con antidiabéticos y con antihipertensivos, pero haciendo controles de glucosa en sangre y presión arterial. Bien, conclusiones. El chaparro amargo, que es el nombre más común con el que se conoce este grupo de plantas, la principal planta es la Castela texana, pero ya os digo que son unas 40 especies. Las principales ya las hemos visto, tienen un montón de propiedades. Es una planta a lo mejor no tan conocida, ya hemos visto cómo son las principales y sus nombres. También hemos visto sus nombres más populares. Bien, hemos visto que tienen propiedades antioxidantes, anticancerígenas, para determinado tipo de afecciones en la piel, antibacterianas, antiparasitarias, antimaláricas, para enfermedades digestivas, como protector hepático. Tiene un montón de propiedades, también para bajar la glucosa en sangre y bajar la presión arterial. Tiene un montón de propiedades, es una planta segura, pero que hay que saber tomarla. Hay que tomarla durante un periodo de tiempo y luego hacer descansos. Si tenéis algún problema, os lo consultáis con vuestro farmacéutico, vuestro médico, o me lo consultáis a mí. ¿Ok? Como todo, como siempre os digo, las plantas pueden ser muy útiles y nos hacen muchos beneficios, pero sabiéndolas usar. ¿Ok? Vamos a dejarlo aquí, darle un like si os ha gustado el vídeo, suscribiros y darle a la campanita, porque YouTube os mandará notificaciones de todos los vídeos que vayamos sacando. Bien, si tenéis alguna sugerencia de algún tema en concreto o no habéis entendido algún tema, me lo decís y sacamos vídeo, o sacamos un vídeo corto para aclarar ciertos temas, como hicimos con la ortiga. Tenéis dudas de cómo era la planta y sacamos un vídeo corto para ver cómo era la planta. ¿Ok? Muchísimas gracias por escucharme y adiós.